Resulta que andábamos en la unidad 2 habíamos visto, bueno, matrices, habíamos visto operaciones de matrices, vimos un poco Gauss, el sistemas de ecuaciones lineales, ya sabíamos medianamente cómo resolver un sistema de ecuaciones y cómo clasificarlo usando Gauss. Y ahora vamos a ver un poco hoy, mi idea era ver determinantes, que Sí. es algo que está asociado a matrices cuadradas. Ujú. Entonces, en el apunte, por ahí van a ver que hay una serie de definiciones de matrices cuadradas que son especiales en el sentido en que tienen alguna característica especial. eh, y bueno, vamos a hacer primero un repasito, un raconto de cuáles son, ¿no? Bueno, por ejemplo, unas matrices importantes son las matrices simétricas. Nos van a aparecer mucho a lo largo de la cursada y van a aparecer mucho en otros, cuando hay aplicaciones de matrices, en otros campos, digamos, en física, por ejemplo. Bueno, que la definición de matriz simétrica dice, una matriz es simétrica si es igual a su traspuesta. Lo que dice acá, si A es igual a la traspuesta de A, entonces quiere decir que la matriz esa es simétrica. Y lo que dice acá AIJ igual a AJI sería qué es lo que sucede con los elementos de una matriz simétrica. Los elementos de una matriz simétrica lo que tienen son, vamos a ver si podemos poner esto, el programita que dibuja acá. Los elementos de una matriz simétrica lo que tienen de particular, digamos, es, yo tengo mi matriz, siempre matrices simétricas, acuérdense, tienen que ver con matrices cuadradas, ¿no? Vamos a poner un poquito más grueso esto, acá. Bueno, yo tengo la diagonal principal. Acá la diagonal principal puede ir cualquier número, digamos, lo que serían A11, A22, A33. O sea, fíjense que en la diagonal principal los elementos siempre tienen los genéricos, los subíndices iguales. En la diagonal principal lo que pasa es que puedo escribir así, por ejemplo, un elemento de la diagonal principal, A y I. O sea, los elementos quiénes son A11, A22, A33, ANN. Y lo importante es, el que va de este lado, o sea, un poco la idea de simetría es como si fuera simétrica, geométricamente hablando, respecto a la diagonal principal. Entonces, el que está de este lado, el mismo tiene que estar acá. Entonces, por ejemplo, lo que dice esto, dice el elemento A21 tiene que ser igual a la A12. Por ejemplo, este sería el A12. A, fila 1, columna 2. Bueno, entonces ese mismo tiene que estar en la posición 2,1. Entonces a eso se refiere con que es simétrica. Uno puede pensar que hay una simetría respecto de la diagonal principal, ¿no? Si por ejemplo yo acá tengo, supongamos que fuera de 3 por 3, y acá tengo un elemento que es un circulito, entonces el circulito tendría que estar acá. Y si acá tengo un triangulito, pongámosle, entonces el triangulito tendría que estar acá. Si fuera de 3 por 3, por ejemplo, supongamos que acá en la diagonal principal habría 3 elementos. 1, 2, esto puede ser cualquier cosa, y 3. Bueno, así que eso es la característica de una matriz simétrica. A eso se refiere entonces cuando dice que el AIJ tiene que ser igual a la JI. Se refiere a esto. Bueno, y la definición es esa, que es igual a su traspuesta. No hay mucho más que comentar. Después hay otras matrices, creo que las que vienen ahora deben ser las antisimétricas. A ver, vamos a ver. Antisimétricas. Ahora dice, una matriz, siempre estamos hablando de matrices cuadradas, ¿no? Es antisimétrica si es igual a la opuesta de la traspuesta. Bueno, entonces estamos en las antisimétricas. Las antisimétricas, dijimos, definiciones que una matriz es antisimétrica si es igual a la opuesta de la traspuesta. A la opuesta de la traspuesta. Bueno, eso traducido a qué es lo que sucede con los elementos, la relación que hay entre elementos es esto que dice acá, que AIJ es igual a menos AJI. Entonces, si por ejemplo yo tengo mi matriz, ay, no, con esto no, perdón, con este, si tengo mi matriz acá, también otra vez tengo, ahora va a pasar algo con la diagonal principal, porque en la diagonal principal habíamos dicho que los elementos eran de este tipo, eran, ¿se acuerdan? A, I, I, ¿no?
y dice, la definición dice, tienen que ser igual el elemento, fíjense, el que agarro yo a menos, y acá cambia los índices, la I pasa a ser J y la J pasa a ser I. Pero acá como las dos letras son iguales, quiere decir que este tiene que ser igual a menos A, I, I. O sea que los elementos de la diagonal principal, que tiene los subíndices iguales, dijimos, el Profe, A1, pero ahí dice A y J es igual a menos A, J, I. eso. Esto pasa siempre. Lo que yo estoy Ah, mostrándote ahora es qué pasa en la diagonal principal, que es un caso especial de esto. ¿Mm? O sea, vamos a poner acá, donde anda acá, esto, vamos a poner un caso especial que sería los elementos de la diagonal principal. Caso especial, decía entonces, los elementos de la diagonal principal tienen que cumplir con esto. Ahora vamos a ver en general qué pasa, pero para la diagonal principal dijimos, los subíndices son iguales, y como tienen que cumplir con esto, quiere decir que el elemento A y I, por ejemplo, el elemento A11, el que va acá, en la primera fila y la primera columna, tiene que ser igual a menos el mismo. O sea, el número que tengo que poner tiene que ser igual a su opuesto. Pero resulta que si yo empiezo a pensar en números que son iguales a su opuesto, hay uno solo que es igual a su opuesto, que es el 0. O sea, 0 es igual a menos 0. Por lo tanto, en las matrices antisimétricas, en la diagonal principal, van todos ceros. O sea, acá voy a tener que poner siempre ceros. Es una característica de las matrices antisimétricas, que en la diagonal principal van todos ceros. Fíjense que, por ejemplo, acá lo pone, acá abajo, chiquitito, miren, ahí lo que estoy subrayando, dice, condiciones para que una matriz de orden 3, por ejemplo, sea antisimétrica, y dice A11 tiene que ser igual a A22, igual a 33, igual a 0. Siempre en una matriz antisimétrica, los elementos de la diagonal principal llevan ceros. ¿Y en el resto qué va? Bueno, si hacíamos como antes, supongamos el que está el elemento 1, 2, que fuera un triangulito. Este sería, vamos a ponerlo un poquito más grueso, así se ve mejor, este elemento, el A1, 2. ¿Qué es lo que me dice la definición? Me dice, bueno, tiene que ser igual a menos A2, 1. Acá ya estamos en un caso general donde I y J pueden valer cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si acá yo tenía un triangulito, con respecto a la diagonal principal, el simétrico va a ser, la posición simétrica, el triangulito, pero cambiado de signo. Por ejemplo, supongamos que acá iba un 4, entonces acá abajo va a ir un menos 4. Esa es la idea de una matriz antisimétrica. En la diagonal principal van todos ceros, en la diagonal principal todos ceros, y después los que son simétricos respecto a la diagonal principal, o sea, las posiciones simétricas, respecto a la diagonal principal, los elementos que van a esas posiciones son opuestos. ¿Se entiende? Sí, es más o menos fácil. Es simplemente una definición. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tenemos otra matriz importante cuadrada que son las antisimétricas. Después están las matrices triangulares, por ejemplo. Triangulares quiere decir respecto de la diagonal principal, vamos a poner acá una diagonal, vamos a verlo en el ejemplo que está en el libro, por ejemplo, tengo mi diagonal principal, que es esta. Respecto a la diagonal principal, voy a tener ceros en algún lado de esa diagonal. O los tengo debajo de la diagonal, como acá, entonces acá tendría ceros por este lado. Y en ese caso, yo digo que esta matriz que estamos trabajando ahora es una matriz triangular superior. Triangular superior. O sea, lo que define que sea triangular superior es la parte donde no están los ceros. Como la parte donde no están los ceros es la parte de arriba, la parte superior de la matriz, entonces es una matriz triangular superior esta. Esta es triangular superior. Donde no van los ceros me indica qué tipo de matriz triangular tengo. La otra que puede ser es una matriz triangular inferior. Entonces inferior. tengo que sea triangular quiere decir respecto de la diagonal principal, uno de los dos lados va a tener todos ceros. Entonces, por ejemplo, acá tengo todos ceros en la parte de arriba. Tengo todos ceros en la parte de arriba. Por lo tanto, los elementos que no son cero pueden estar en la parte de abajo. O sea, Le hago una pregunta. ¿Hay sí, una condición para la parte del medio o puede ser cualquier número? en la parte del medio puede ser cualquier número.
Sí, Ah, está bien. sí. En la parte del medio puede ser cualquier número, no hay ninguna condición, exactamente. O sea, la Está diagonal bien. principal, digamos, no es en la parte del Sí, sí, medio, ¿no? sí, 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 sí. puede ser cualquier número. Bueno, y donde no van los ceros, digamos, donde no tienen necesariamente que ir los ceros, ahí es lo que me define si es superior o inferior. Entonces acá abajo estos pueden ser distintos de cero, entonces es una matriz triangular inferior. Ahora hay una cosa importante, ojo, en las matrices triangulares también pueden ser ceros donde, dijimos, donde está permitido que no haya ceros. Por ejemplo, la de arriba, B, C, E, dijimos, no necesariamente tienen que ser ceros, pero podría ser que fueran ceros también. ¿Eh? O sea, podría ser que hubiera un cero. No, no es que, no tienen que ser cero, puede ser que sean cero. Entonces, por ejemplo, esta matriz, la matriz nula, vamos a ponerlo con, lo tengo que escribir un poquito más grueso, así me escribe mejor. Acá, supongamos una matriz nula de 3 elementos, ¿no? Matriz nula, todos los elementos son ceros, ¿no? Una matriz nula de, perdón, de orden 3, no de 3 elementos, de orden 3, esta. Todo cero, todo cero. Entonces uno podría pensar, ¿esta será una matriz triangular superior? Matriz triangular superior. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber eso? Me fijo diagonal principal. La diagonal principal, dijimos, podía ser cualquier cosa. En particular, podría haber ceros, podría haber. Así que por ahora puede ser una matriz triangular superior. Que sea triangular superior, lo que me dice es, en la parte de abajo, necesariamente tiene que haber ceros. ¿Sí? Es lo que veíamos acá. Triangular superior, en la parte de abajo tiene que haber ceros, necesariamente. ¿Hay ceros? Sí. Quiere decir que esta matriz es triangular superior. Pero arriba también hay ceros. No importa, porque la triangular superior lo que me dice es, obligado tiene que haber ceros acá. Acá, acá, acá. Digamos, de la diagonal principal para abajo. Tiene que ser una necesidad, o sea, es obligación que haya ceros. Pero arriba no me dice nada lo que tiene que haber. ¿Puede haber ceros o no? Entonces acá, esto es, ahí voy, Manu. Entonces acá tiene que haber ceros. Y ahora termino la idea y ahora consultan. Y después digo, ¿será triangular inferior? Y bueno, triangular inferior tenía que haber ceros en la parte de arriba. ¿Hay ceros en la También, parte de arriba? Sí. sí. Acá tenía que haber ceros en la parte de arriba. Y en la parte de abajo no decía nada. Dice, tienen que haber tres números cualquiera. Pueden ser ceros, pueden ser ceros. O sea que una matriz nula es una Puede ser una matriz materia triangular triangular superior o superior inferior. y triangular inferior. ¿Eh? Ah, O sea, puedo pensar que es un caso raro, obviamente, de matriz triangular, pero es un caso de matriz triangular, que casualmente es matriz triangular superior e inferior. Manu, ¿qué querías decir? No, justamente quería preguntar eso, cómo, o sea, cómo clasificamos cuando es a la vez inferior y a la vez superior. Claro, bueno, eso, simplemente tenés que ir viendo, digamos, analizás primero uno de los dos casos, el que vos quieras primero, a partir de la definición. Si hay ceros debajo de la diagonal principal en todos lados, es superior. Si hay ceros en la parte de arriba de la diagonal principal, es inferior. ¿Puede ser las dos cosas? Sí. De hecho, vamos a ver ahora que la que viene, la próxima matriz que vamos a estudiar, que son las matrices diagonales, acá están matrices diagonales, la definición es que es triangular superior e inferior al mismo tiempo. Porque supongamos en una de 3 por 3, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y arriba de la diagonal principal tengo todos ceros. Por lo tanto, puedo pensar, es triangular inferior. Y abajo de la diagonal principal tengo todos ceros. Por lo tanto, puedo pensar, es triangular superior. O sea que una matriz diagonal, como dice acá, es triangular superior e inferior simultáneamente. Y en la diagonal principal van números que pueden ser cero o no. ¿Eh? O sea, puede ser cualquier cosa. En particular, fíjense que no hay una condición sobre la diagonal principal. Por eso se llaman matrices diagonales, porque los únicos que no pueden ser cero o que no tienen por qué ser cero son los de la diagonal principal. Si en particular todos los números de la diagonal principal son iguales, si acá yo tuviera, por ejemplo, A, en lugar de ABC distintos, por ejemplo, los tres iguales, se llama matriz escalar. O sea que una matriz escalar es un caso particular de matriz diagonal, que es la que aparece acá. Matriz escalar
es una matriz diagonal que todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Entonces ahí tenemos un caso particular de matriz diagonal, la matriz escalar. ¿Qué cosa podemos hacer con una matriz escalar que ya conocemos? Sacar factor común, por ejemplo, esta matriz, los elementos de la diagonal principal son todos iguales, por eso es una matriz escalar. Bueno, esa matriz yo la puedo sacar, ese valor que está en la diagonal principal, lo puedo sacar factor común. Y cuando lo saco factor común, bueno, estos son ceros. Perdón, acá que me va a quedar el primer elemento. No me queda un cero, ¿no? Si saqué K, acá en el primer elemento había un K, y lo saqué factor común, ¿qué me queda acá arriba? 1. Un 1, claro, un 1. Bien. Y lo Claro, mismo la va a diagonal pasar en los principal, elementos, la los diagonal otros de la principal sería diagonal 1. principal, me va a quedar un 1. Entonces, porque se acuerdan que acá uno sacaba factor común como si fueran, digamos, operaciones con números reales de las que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Esto es como tener K por 1, entonces K lo saco, me quedó el 1. Y esto es K multiplicado por una matriz especial, una matriz diagonal especial, que cuando tiene todos unos en la diagonal principal se llama la identidad, y se la simboliza con la letra I. Entonces, esta matriz se llama la matriz identidad, la matriz identidad. Bueno, la vamos a simbolizar con la letra I, y es importante porque es la matriz neutra de la multiplicación. Cuando yo tengo matrices que están multiplicando entre sí, si yo tengo una matriz A, cualquiera, cuadrada, ¿no? Y la multiplico por la identidad, me sigue quedando la matriz A. O sea, esto, ¿no? A por I termina quedando lo mismo que si hiciera I por A, lo mismo que I por A, y eso es igual a A. O sea que la identidad es el neutro de la multiplicación de matrices. Profe, eso lo de la identidad que es Sí, lo que pusiste ahí, la neutro. propiedad, también lo pide en el trabajo práctico, en uno de los puntos creo que lo pide, verificar eso. Ah, bueno. Ahora vemos algo del trabajo práctico. Sí, sí. Creo que es el Bueno, punto 4, uno del punto 4 es, me parece. dale. Ahora en un rato nos dedicamos al trabajo práctico. Bueno, después hay otras matrices que van a aparecer medio al final de la cursada, que son las matrices ortogonales. Esas matrices, bueno, son muy útiles. Ahora vamos a ver para qué, les voy a contar para qué como adelanto. La definición dice que una matriz ortogonal es aquella cuya traspuesta es igual a su inversa. De vuelta, una matriz es ortogonal si solo si la traspuesta es igual a la inversa, o, puedo decirlo al revés, la inversa es igual a la traspuesta. Bueno, entonces con eso, por ejemplo, digamos, una consecuencia de eso, ustedes se acuerdan que si yo tengo una matriz A, eso quizás lo vieron en el apunte, cuando yo tengo una matriz A y la multiplico por la inversa de A, suponiendo de que tuviera inversa, ¿no? Primero, para que tenga inversa, la primera condición es que A tiene que ser una matriz cuadrada. Las inversas se definen para matrices cuadradas. Si tiene inversa, no todas las matrices cuadradas tienen inversa, si tiene inversa, ahora sí, A por su inversa me da la identidad. Lo mismo pasa si, y esto aparte es conmutativo, ¿no? Si hago la inversa de una matriz multiplicada por A, me da la identidad. Bueno, en el caso de las matrices ortogonales, resulta que la definición de una matriz ortogonal dice, cuando es ortogonal, la inversa es igual a la traspuesta. Entonces, este producto puedo reemplazar y en lugar de la inversa pensar en la traspuesta, que es lo que pone acá el PDF. Dice A por A traspuesta es igual a la identidad. Y también esto es conmutativo, la traspuesta de A por A es la identidad. Esa es una propiedad entonces de las matrices ortogonales. Otra propiedad interesante que tienen las matrices ortogonales es que el determinante, que es lo que vamos a ver ahora, el determinante de una matriz ortogonal da 1 o da menos 1. Para este tipo de matrices, el determinante, que ahora vamos a estudiarlo un poquito, o da 1 o da menos 1. En las matrices
ortogonales. Y se usan, decía, ¿por qué van a aparecer al final de la cursada y son importantes? Porque vamos a ver que los movimientos que ustedes estudian o estudiaron en geometría, supongo que en geometría 1 deben haber estudiado, por ejemplo, una rotación, una simetría axial, ¿se acuerdan ese tipo de movimientos en el plano? No sé, por ejemplo, hacían un triángulo y decían, bueno, vamos a rotarlo respecto de un centro, o giro, digamos, ¿no? Respecto de un Sí, centro que era un movimientos puntito en el y un plano. ángulo determinado. Vamos a ver que todo eso se puede representar con matrices, y que la matriz que va a representar la rotación va a ser una matriz ortogonal, justamente. Lo mismo, por ejemplo, va a pasar con una simetría axial. Vamos a ver que, por ejemplo, una simetría axial se puede representar mediante una matriz. Las operaciones para poder encontrar, por ejemplo, supongamos, no sé, que yo tengo, ya que estamos, aprovecho esto, un rectangulito. Y yo quiero hacer una simetría respecto de un eje. Quiero hacer una simetría, supongamos que mi eje, no sé, estuviera acá, así. Bueno, y entonces ahora tengo que ver, lamentablemente no voy a poder ponerlo torcido el rectángulo, así que tengo que pensar, este punto, por ejemplo, ¿a dónde va a parar? Irá a parar por acá. Y este irá a parar, supongamos, por acá. Entonces el simétrico será una cosa que andará así. Y después este puntito, ¿a dónde va a parar? Y este otro vértice, ¿se acuerdan que uno cuando hacía la simetría? Ustedes esto lo deben haber visto en geometría de primero, ¿no? Sí. ¿Sí? Algo de esto más o menos, qué sé yo. Bueno, suponete que acá va a parar este puntito, suponete que vaya a parar, no sé, por acá más o menos. Sí, ahora lo veo. Bueno, entonces supongamos que el rectángulo quedara una cosa más o menos así, 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 así. Bueno, y acá este sería así. Y ese sería mi simétrico, pongámosle, ¿no? Bueno, entonces, este movimiento, cuando nosotros pongamos coordenadas a esto, yo podría agarrar y decir, bueno, mire, acá yo tengo dos ejes. Y este puntito estaba, no sé, supongamos que este punto era el punto, vamos a cambiar el color, que ya me pude, ahí, vamos con este. De coordenadas, pongámosle, no sé, 2, 1. Y ahora se fue a otro lado, dependerá de la recta esta qué expresión tiene, pero yo tendría que encontrar las coordenadas estas, las coordenadas del homólogo, digamos, que podría ser, no sé, pongámosle x' y prima. Estas coordenadas vamos a ver que las vamos a poder encontrar haciendo un producto de matrices, donde acá voy a tener una matriz que me va a representar la rotación, la simetría, perdón, una matriz que me va a representar la simetría, y acá voy a poner los puntitos que yo quiero ir encontrando los simétricos. Por ejemplo, acá pongo el 2, 1. Cuando haga esta multiplicación, de este lado, ¿a quién voy a tener? Voy a tener al simétrico. O sea, el 2, 1, digo, a ver, ¿en quién se transformó? Acá voy a tener al transformado del 2, 1, al x' y prima. Y si quiero hacer con este otro, y bueno, la coordenada de este otro punto, la voy a poner acá, voy a multiplicar por esta matriz y me va a dar el resultado de su trasladado, de su simétrico, que va a estar acá arriba. Esta matriz, que vamos a ver que tiene una estructura especial, por ejemplo, en las simetrías axiales, esta matriz tiene una forma que siempre es la misma. La forma es la misma, lo que cambian son los numeritos. Y bueno, y es una matriz ortogonal. Lo mismo pasa en las rotaciones. Si yo tengo que hacer algo que rote, bueno, también va a pasar que es una matriz ortogonal. Así que estas tienen mucha importancia, estas matrices ortogonales. Bueno, fenómeno. Y ahora sí nos vamos a la parte de determinantes. Les comento, acá me dice el señor Zoom que nos quedan 4 minutos. Cuando se corte, hagamos una cosa, volvamos a entrar con los mismos datos y seguimos un poquitito más. Bueno, si ya lo leyeron, habrán visto que cuando yo tengo una matriz cuadrada, siempre puedo asociarle un número que es el determinante. De hecho, nosotros ya algo de determinantes habíamos visto cuando hicimos el producto vectorial, ¿se acuerdan de dos vectores? Cuando teníamos un producto vectorial de dos vectores, dijimos, bueno, se hace como un determinante, ¿se acuerdan que poníamos
algo así, para hacer un producto vectorial. Poníamos como dos barritas, acá poníamos los versores cartesianos, poníamos I, J, K, y después acá poníamos las componentes de los vectores. Por ejemplo, acá poníamos, no sé, pongámosle que un vector era A y teníamos, no sé, AX, AI. ¿Se acuerdan de eso? AZ. Hacíamos producto vectorial. Después abajo poníamos la componente del otro vector. Pongámosle, no sé, BX, BY, BZ. Y empezábamos a hacer todas unas maniobras acá para encontrar hacíamos como una cuenta. Y nos terminaba quedando un vector. No sé si se acuerdan de eso, creo que sí. ¿Eh? Bueno, ahora, y esto era una especie de determinante, no era exactamente un determinante, ¿por qué? Porque la primer fila no tenía números. Acá en la primer fila yo lo que meto son vectorcitos, son versores. Pero lo que hacíamos era lo mismo que vamos a ver ahora en detalle. Un determinante es un número que yo le puedo asociar a una matriz cuadrada. Siempre que tengo una matriz cuadrada, puedo asociarle su determinante, que es único, es un número y es único. ¿Cómo se calcula, digamos, cuál es la definición? Excede, digamos, los límites de tiempo que tenemos. No lo de la materia, porque la materia se podría ver, pero es bastante complicada la definición, y la primera vez que uno la ve dice, ¿para qué lo habrán inventado? ¿Qué tendrá que ver esto? El que está interesado en ver la definición de determinante, le recomiendo que lo vea, está en el libro de Cossack. Pero la Te verdad hago es una que consulta. nadie le importa mucho la definición de determinante, sino que lo que les importa es cómo calcularlos y qué propiedades tienen, porque Profesor, básicamente, sí, le hago una consulta. sí, Una forma más rápida de sacar un determinante sin hacer un desarrollo. ¿Puede ser multiplicando la diagonal? depende del orden de la matriz. Si vos tenés una matriz de 2 por 2, bueno, ahí tenés una forma fácil. Si tenés una de 3 por 3, ya tenés dos alternativas. Pero si tenés una matriz que sea de más de orden 3, por ejemplo, de 4 por 4, de 5 por 5, ahí tenemos un solo camino, casi un solo camino para hacerlo. Se va a cortar ya prácticamente, porque me quedó menos Está de un bien. minuto. Acuérdense de entrar ahora, porque me quedan 10 segundos. Así que vamos a sacarlo y entramos de nuevo.